Eureka, un podcast de hallazgos emprendedores. ¿Qué nos enseña la experiencia al emprender? ¿Creamos conocimientos sólidos o solo confirmamos creencias? ¿Puede algo que aprendimos hace años servirnos para los problemas de negocios de hoy? Lo que nos dio resultado al principio, ¿nos seguirá dando resultados siempre? En este episodio te invito a sacar el polvo y las telarañas de esas rígidas creencias. Te cuento las respuestas que encontré a esas preguntas y cómo eso cambió mi modo de ver los negocios. Mi nombre es Nico Zambón y te invito a abrir los ojos. Porque a otros les sucedió antes que a nosotros y porque podemos aprender de ellos. Subí el volumen, abrí la cabeza y acompáñame. Vamos a iluminar de hallazgos el camino emprendedor. El pasado 26 de mayo, Carlos organizó una cena para festejar los 40 años de su negocio de venta de ollas. Lo acompañaron sus actuales 3 empleados, de los cuales el más viejo lleva trabajando con él 32 años, 6 clientes que le compraron desde el primer día y sobre todo amigos y familiares que estuvieron con él durante todo ese tiempo. Carlos comenzó vendiendo ollas por catálogo, visitando a cada cliente puerta a puerta. Su negocio floreció poco después, ya que se había dado cuenta de que en su zona seguían usando ollas antiguas y pesadas, muchas veces heredadas de generaciones anteriores. Además, había dado con un proveedor que traía ollas importadas de alta calidad, y sobre todo porque le permitía vender sin estar obligado a hacerse de un gran stock y pagar a 30, 60 y 90 días. A los 5 años, Carlos ya tenía su propio furgón, ploteado con su nombre y el de la marca de ollas, y había alquilado un localcito para usar de depósito. Con el tiempo, se fue haciendo de una clientela importante y armó un mapa de la región con su correspondiente recorrido. Visitaba la zona A del mapa los lunes y martes, la zona B los miércoles y jueves, y dedicaba los viernes y sábados a desarrollar una nueva zona. Llegó un momento en que los importadores de ollas le propusieron abrir un local comercial y que pusiera a una persona a recorrer la zona con su furgón, dado que sabían que era un muchacho confiable y su clientela ya era considerable. Le dieron un stock inicial de ollas para que pueda comenzar y así fue que abrió su negocio de venta al público. Su negocio tuvo años de crecimiento sostenido, hasta que con los cambios económicos y políticos, los vientos cambiaron. Carlos, que era un tipo inquieto, no dudó en hacer esfuerzos por mantener a flote su negocio. Aunque en un principio estos esfuerzos tuvieron algunos resultados, a la larga la situación volvía a decaer. Pero a los años malos siempre le sucedieron años buenos, porque siempre que llovió paró, pensaba Carlos. Y en años buenos, en los que las ventas crecían, había que ahorrar para no poner en riesgo todo el negocio el día que la demanda se tranquilice. Con el paso del tiempo, entre altos y bajos, trabajando mucho y ganando muy poco a veces, mientras que otros años ganando un poco más, Carlos aprendió a sobrevivir, ahorrando y siendo más conservador con algunas decisiones. La noche de la cena por los 40 años de su negocio, Carlos tomó valor. Se paró en la punta de la mesa y quiso decir unas palabras a sus invitados. Quería decir unas palabras para agradecerles de que hayan venido y para compartirles lo que la experiencia me ha enseñado. Los años me enseñaron que es bueno ser perseverante, y si uno se esfuerza, los logros llegan. Pero aún así, todo lo que uno se imagina y con todo lo que uno sueña, después puede terminar siendo al revés. Así que no hay que querer adivinar el futuro, sino que hay que trabajar día a día. Podés pasarte horas ideando la forma de vender algo, invirtiendo mucho tiempo y dinero en encontrar el método para llegar al cliente. Pero al final, si se vende o no, dependerá mucho de cómo están las cosas en el país, y no tanto de qué haga uno.
También la experiencia me ha demostrado que solo se puede confiar en unos pocos a la hora de trabajar. Y cuando digo unos pocos, diría que me sobran los dedos de la mano para contarlos. Por muy pocas personas uno podría poner las manos en el fuego, así que más vale tener los ojos bien abiertos. Si están acá esta noche, es porque los considero personas de mi confianza, así que gracias por cómo son conmigo. Muchas personas que durante estos 40 años me han cruzado, me trataron con cierta envidia por los logros, sobre todo materiales, que conseguí. Esas personas no ven el sacrificio que he hecho en todo este tiempo, levantándome a las 5 de la mañana para preparar las cosas y salir a buscar clientes, resolviendo todos los problemas que cada día este negocio te presenta. Porque la camioneta se puede romper, porque el proveedor puede demorar un pedido, porque un cliente puede tener un problema con una olla nueva. Siempre hay que estar para resolver esas cosas. Y ese tiempo es el sacrificio que día a día hago. Esas personas tienen que saber que este negocio es así. Uno tiene que salir a buscarse el pan de cada día. Tampoco ven que este negocio ya no es el que era, en el que los clientes eran fieles y no se iban con cualquier otra marca barata y de mala calidad. Siempre creí, y sigo creyendo, que los clientes se dan cuenta de lo que es bueno y vuelven cuando se arrepienten de haber dejado un negocio conocido. Así que aquellos que hoy prefieren irse con empresas grandes y de desconocidos, seguramente en el futuro volverán, porque saben que en mí pueden confiar. Una vez, en una mala época, un amigo que ya no está entre nosotros me dijo: Carlos, ¿por qué en lugar de quejarte tanto de que no se vende, no te dedicas a otra cosa? Yo lo miré y le dije: ¿cómo querés que deje esto? Si yo vendo ollas, ¿cómo podría estar haciendo otra cosa? Él me respondió que yo vendía ollas porque me gustaba la plata, no porque me gustaran las ollas. Por supuesto, le respondí. Si no, ¿por qué estaría haciéndolo? Yo soy así y ya no voy a cambiar. Y así fue como nunca me bajé de este negocio. En fin, brindo por la experiencia que me ha dado este negocio, con sus momentos malos y sus momentos buenos. Por los grandes amigos que me ha dado y porque al fin y al cabo, la única forma de salir adelante es levantándose temprano y saliendo cada día a buscarle la vuelta. Gracias a todos por estar acá. Bueno, antes de ser linchado por poner en duda si se aprende o no de la experiencia, quiero decir que sí, de la experiencia se aprende. Aprendemos sobre todo de la prueba y el error cuando está bien a la vista que ese error es producto de una decisión reciente. O sea, cuando hacemos algo y vemos enseguida las consecuencias de eso que hicimos. Entonces, la próxima vez que nos enfrentemos al mismo problema vamos a hacer otra cosa. Como cuando nos quemamos por primera vez con algo, ya sabemos que no hay que meter de nuevo el dedo ahí. Pero el problema surge cuando la consecuencia de lo que hacemos está distante en el tiempo y en el espacio. Tomamos una decisión que resuelve aparentemente el problema que tenemos ahora en este momento, y más tarde, capaz años más tarde, el problema puede aparecer disfrazado de uno diferente y por este motivo se nos hace muy difícil conectar aquella decisión pasada con el problema nuevo y actual. Es en esas situaciones que se pone difícil aprender de la experiencia. Habiendo aclarado esto, vamos a analizar entonces la historia de Carlos y sobre todo el discurso de Carlos en esa cena por los 40 años de su negocio. Para este 10º episodio, capaz me puse un poco ambicioso y vamos a ver muchos temas que pueden parecer diferentes, pero ya te vas a ir dando cuenta que en el fondo se trata de lo mismo, que es un asunto, me animaría a decir, filosófico, de cómo ve quien emprende a su propio negocio, cómo ve el emprendedor a su negocio. Ese es el corazón de todo lo que vamos a ver en este episodio. Entonces, empecemos.
Como recién decía, vamos a tocar varios temas que hacen a lo filosófico del emprendedor y el emprendimiento. Y todo esto va a estar reflejado obviamente en el caso de Carlos. El primero de todos estos temas es el de ver las ganancias como el motivo central por el cual alguien emprende. En esa conversación que Carlos relataba en su discurso entre su amigo y él, vemos cómo el amigo de Carlos, al decir que él vendía ollas porque le gustaba la plata, no porque precisamente le gusten las ollas, y él confirmándolo, Carlos confirmándolo, nos cuentan qué piensa Carlos, cómo filosóficamente entiende su negocio. Es decir, él tiene las ganancias como su objetivo personal, como su propósito. Dice, ¿y por qué estaría haciéndolo si no fuese por ganar dinero? La verdad es que si a cualquiera de nosotros nos agarran desprevenidos y nos preguntan qué es un negocio, creo que todos responderíamos algo así como una actividad para ganar plata o para ganar dinero. Incluso si no nos agarran desprevenidos, responderíamos algo muy parecido o lo mismo. Hay una idea en este sentido que plantea Peter Drucker, que ya lo hemos citado en otros episodios, que es sumamente interesante en este sentido, para al menos preguntarnos si esta respuesta es o no correcta, si es o no suficiente. Drucker dice que decir que el objetivo de una empresa es ganar dinero no solo es falso, sino que también hace daño. Polémico, ¿no? Dice que el lucro no es el fin de los negocios, sino un factor que los limita. Que las ganancias no constituyen la explicación por la cual iniciamos un negocio, sino la prueba de su validez. Es decir, tener más ingresos que costos es lo que nos demuestra que estamos haciendo las cosas bien, que estamos ofreciendo valor a otras personas. De modo que, si bien puede sonar contradictorio, Drucker dice que el lucro es fundamental, pero de ninguna manera explica qué es un negocio y mucho menos explica a qué se dedica un negocio. Textualmente dice que es como decir que un explorador que busca uranio en la montaña está intentando construir una fortuna. En palabras más claras, que las ganancias son un requisito para que el negocio pague por los esfuerzos que hace quien emprende y el valor que ese negocio ofrece. Pero nunca podría ser un objetivo. Si maximizar las ganancias se pone como objetivo, es muy probable que empecemos a priorizar ingresos en el corto plazo y minemos el largo plazo del negocio, que lo pongamos en serio riesgo. Es decir, que vamos a empezar a enfocarnos en tareas operativas que generan ingresos hoy y vamos a olvidarnos del futuro del emprendimiento. Un poco de esto hablábamos en el episodio anterior, ¿no? Cuando hablábamos de que cómo podemos llegar a enfocarnos en tareas operativas que producen ingresos y dejamos de lado lo estratégico, lo importante, lo que va a producir el negocio del futuro. Enfocarse en las ganancias, dice Drucker, desorienta a quien dirige y puede poner en riesgo la continuidad del negocio, por estos motivos que hablábamos. Ahora bien, que al emprendedor le resulte un incentivo llevarse 50 en lugar de 30 a su casa al final del año, es un asunto del emprendedor. Pero eso no explica los propósitos centrales del negocio que ese emprendedor creó. Solo valida que las cosas se están haciendo bien. A favor de esta idea, podemos decir que la gran mayoría de los multimillonarios de este mundo suelen afirmar que el dinero nunca fue un motivador determinante para ellos. Y también podremos preguntarnos, ¿a cuántas personas conocemos que ganan más que nosotros? Si nuestro propósito es ganar más dinero, ¿por qué no dejamos lo que estamos haciendo y les copiamos a ellos, que ganan más? Dice Drucker que si queremos saber qué es un negocio, tenemos que comenzar por su finalidad. Y la finalidad de todo emprendimiento, de toda empresa, es crear clientes. Porque los mercados no son creaciones de Dios, de la naturaleza o de los gobiernos. Los mercados son creación de los comerciantes. Ellos, los comerciantes, detectan necesidades insatisfechas en otras personas, que pueden saber o no que las tienen a esas necesidades.
los comerciantes crean y entregan esos productos o servicios a esas personas, y es cuando esas personas entienden qué les están ofreciendo, cuando su interés se despierta y cuando están dispuestas a pagar por eso que les ofrecen, que el mercado aparece, existe, comienza a existir. Como en el caso de Carlos, en sus comienzos, que él detectó que las personas tenían ollas viejas y pesadas y probablemente heredadas de otras generaciones, y no había nadie ofreciéndoles unas nuevas, unas ollas nuevas, más livianas, más modernas, de otros materiales y demás. Y acá aparecen las ganancias de nuevo, que ese emprendimiento haya detectado una necesidad, haya diseñado una forma de satisfacerla y se la haya vendido a un cliente, no es suficiente para que el negocio sobreviva. Ese negocio debe tener costos más bajos de lo que puede recaudar vendiendo. Y solo en ese caso será posible que se sostenga en el tiempo. Entonces, las ganancias son ese requisito, pero no son el motivo por el cual el negocio existe. El motivo por el cual el negocio existe es el cliente. El cliente es el cimiento de todo negocio. Solo el cliente crea empleo y paga los sueldos. Solo el cliente produce ganancias. Solo el cliente justifica mejores instalaciones, personal más calificado, un mejor marketing, más productividad por parte del negocio. Quiero decir, es para atender al consumidor que los emprendimientos nacen y se esfuerzan cada día. De todo este tema de las ganancias, entonces, se desprende la pregunta de ¿cuál es nuestro negocio? ¿Y cuál debería ser nuestro negocio? Al parecer, según lo que escuchamos en el discurso de Carlos, él vende ollas, ¿no? Pero, ¿será eso tan así? Como siempre, esta es una pregunta que se responde sacándonos nuestros zapatos de emprendedores y poniéndonos los zapatos del cliente. Es cierto, suena tan obvia esta pregunta que es bastante raro que se la plantee, y sobre todo en un negocio pequeño. Puede resultar más raro aún. Porque, por ejemplo, un fabricante de cocinas a gas podría pensar que su negocio es fabricar cocinas a gas. Pero la realidad es que esto no es así. Porque su cliente no compra cocinas a gas, sino que compra lo mejor para cocinar sus alimentos. Si el día de mañana el cliente considera que una cocina eléctrica, una freidora de aire o lo que sea que se cree en el futuro es una mejor forma de cocinar, el fabricante de cocinas va a desaparecer. Su negocio entonces es satisfacer la necesidad de cocinar alimentos de la mejor forma, no el de vender o el de fabricar cocinas a gas. De la misma manera, un comercio minorista, digamos una tienda que no fabrica ni influye en la producción de los productos que vende, forma parte de una cadena de distribución de esos productos. Si seguimos con el ejemplo de las cocinas, el comercio que venda aquellas cocinas tampoco estará en el negocio de las cocinas a gas. Ese comercio forma parte de la cadena de distribución que pone en manos del cliente, entre comillas, la mejor forma de cocinar alimentos. Ese comercio minorista que atiende al consumidor final es responsable de comunicarse con ese cliente consumidor final, atender sus dudas, ofrecerle financiación por el producto que le vende y probablemente asesorar en su uso. Ese comercio produce valor a sus clientes no por vender cocinas a gas, sino por saber qué es lo mejor para satisfacer la necesidad de sus clientes y además entregárselo, ponerlo en sus manos. Pero no es solo el negocio que recién comienza o uno que tiene dificultades el que debe hacerse la pregunta de ¿cuál es nuestro negocio? Sino que el negocio exitoso también debe estar continuamente revisando esta pregunta, haciéndosela. Por ejemplo, un hombre que prepara un nuevo líquido para limpiar alfombras y lo vende al consumidor final, al inicio solo necesita saber que su mezcla saque mejor las manchas que otras mezclas. Pero cuando el producto tiene salida,
cuando tiene que contratar personas para que lo preparen y lo vendan, cuando tiene que decidir si continuar vendiéndolo directamente él o a través de tiendas o supermercados, y tiene que decidir qué productos agregar para completar su línea de productos de limpieza, tiene que preguntarse, ¿cuál es mi negocio? Dice Drucker que si no la contesta cuando tiene éxito, aunque tenga el mejor de los productos, pronto estará de nuevo entregando él mismo a manos del consumidor. O mejor dicho, seguirá vendiendo y sobreviviendo, como en el caso de Carlos, que después de 40 años no confía en nadie más que en un puñado de personas. Pero la verdad es que nunca podrá salir de ahí, de esa dependencia de estar él personalmente haciendo el trabajo. En definitiva, en respuesta a esta pregunta de si se aprende o no de la experiencia, podríamos responderla con dos frases. La primera es que los problemas de hoy derivan de las decisiones de ayer. Habitualmente nos asombra la causa de los problemas que tenemos, cuando solo tenemos que revisar la solución que le dimos a otros problemas en el pasado, como decíamos al principio. Como en el caso de Carlos, podemos notar que nuestras ventas cayeron este mes y cuando revisamos vemos que los descuentos que estuvimos dando en el mes pasado indujeron a todos los clientes a comprar antes y no ahora. Esto no quiere decir que no haya que hacer promociones para incentivar las ventas, sino que decidirlo aisladamente puede provocarnos el mismo problema en el futuro. Es decir, curar los síntomas sin tratar la enfermedad no hará otra cosa que traernos el problema más tarde y a veces agravado. La otra frase que decía es que las decisiones de hoy deben crear los resultados de mañana, pero no los problemas de mañana. Un objetivo, una meta, un blanco, sirve para determinar las acciones que deben realizarse hoy para obtener resultados mañana. Se basan en la previsión del futuro y requieren acciones para modelar ese futuro. Sí, claro, se trata de crear conjeturas, de establecer probabilidad de que ciertos escenarios tengan lugar y decidir qué rol queremos que nuestro negocio juegue en ese escenario. Por ese motivo, los objetivos deben definirse como un sueño, como una visión de largo plazo. Estos objetivos grandes no son una programación detallada y pormenorizada de todo lo que debe suceder y donde nada puede fallar. Los objetivos se pueden comparar con la aguja de una brújula que guía un barco. Esa aguja apunta en línea recta hacia donde está el puerto de destino. Y el barco se enfrentará a posibles tormentas, olas, vientos y muchas otras dificultades. Y quien tenga que dirigir el barco tendrá que hacer cambios de rumbo, paradas no planificadas y tomar decisiones todo el tiempo mientras se dirige a ese destino final. Carlos, al hablar de su experiencia, decía que más vale no querer adivinar el futuro, sino que hay que levantarse temprano todos los días y salir a buscarle la vuelta al negocio. Parecería que había estado soñando con cosas muy específicas y pretendiendo que eso se dé a rajatabla en la realidad, cuando todos sabemos casi nunca esto es así. Los objetivos de un negocio deben ser generales, deben ser revisados permanentemente, pero aún así, la fijación de objetivos permite al negocio ir a donde debe y a donde se pretende, en lugar de ser un juguete del tiempo, los vientos y los accidentes. Podríamos resumir esto diciendo que no existe viento a favor para quien no sabe a dónde va. Digamos entonces que esta postura filosófica de repetir recetas que antes parecieron funcionar es contraintuitivamente la que nos causa la mayor parte de los problemas. Si repasamos, podemos decir, pretender matar la enfermedad curando los síntomas, atender solo lo urgente y dejando de lado lo importante, centrarnos en las ganancias de corto plazo
como objetivo de nuestro negocio, creer que nuestro negocio es lo que hacemos y no lo que le resolvemos a los clientes, creer que planificar es atarse de manos por darle mucho detalle a esos planes, creer que decir que no a algunos clientes es perder todas las oportunidades que nuestro negocio va a tener, para terminar, en última instancia, echándole la culpa a algún agente externo de todos nuestros males. Creo que el gran problema es ese, que pensar que de esta manera es intuitivo, o sea, hacer estas cosas es más intuitivo que hacer lo contrario. Es decir, pensar que las ganancias no son el objetivo, que el negocio no es lo que hacemos, que hay que dejar de apagar incendios para empezar a prevenirlos, que hay que abandonar el foco en las ventas de este mes para pensar en las de los próximos 5 años, y que la culpa no es de algún agente externo, sino que somos nosotros los responsables de tomar decisiones, es contraintuitivo, y ahí está el problema, me parece. Y además, el otro tema es que si asumimos eso, vamos a tener que ponernos a trabajar en romper con nuestras creencias previas, y eso de verdad, como todos sabemos, cuesta verdaderamente mucho. Entonces, a la pregunta de qué hacer de este episodio cuando nos sentimos en estas situaciones, la verdad es que podemos responderla con técnica y podemos decir que hay que escribir nuestra misión, nuestra visión, nuestros valores y objetivos de largo plazo. Pero si eso que escribimos se va a quedar en un papel y guardado en un cajón, la verdad es que no va a servir para nada. Tenemos que hacer lo propio. Tenemos que introducir en nuestra forma de ver y pensar el emprendimiento un criterio profesional y ya no más intuitivo. Y ya no más una postura de creencias cerradas y de la experiencia me enseñó. Porque si queremos algo más que sobrevivir, tendremos que aprender cada día un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo ejemplo de otros que ya pasaron por esa situación. Y dejar de pensar que nuestro caso es único y aislado del mundo, que nuestra historia es la única a la que le pasan estas cosas. Y bueno, hasta acá llegó esta primera temporada de 10 episodios de Eureka. Me encantaría que me digas sinceramente si te resultó útil y entretenido este contenido. Y si no fue así, aún más, mucho más me interesaría saberlo. Si llegaste hasta acá escuchando todos los episodios, si alguno te resultó más interesante que otro, o la crítica que tengas me va a venir muy bien. Siempre la voy a recibir con los brazos abiertos. Es la primera vez que hago contenidos de este estilo y la verdad es que necesito esos comentarios para ver si tiene sentido que continúe haciéndolos, o mejor, vos me dirás, Nico, está todo bien, pero mejor dedícate a otra cosa. Te dejo un fuerte abrazo y ya veremos si en el futuro nos volvemos a cruzar por acá. De corazón, gracias por escucharme y que viva el emprendimiento. Un fuerte abrazo.